La historia de mi padre siempre me había fascinado. Desde pequeño, su relato sobre el pozo en el jardín y la gruta escalofriante había poblado mis pesadillas. Contaba cómo, siendo joven, había caído accidentalmente en el pozo, y tras vagar por un laberinto subterráneo, había sido perseguido por seres monstruosos. Solo la intervención de mi abuelo lo había salvado, sellando el pozo para siempre. Ahora, con mi abuelo y mi padre fallecidos, la historia me perseguía de nuevo, y una inquietante necesidad de descubrir la verdad me consumía. Esa noche sin luna, la curiosidad finalmente venció a la razón. El jardín estaba en silencio, el viento susurraba entre los árboles, creando un ambiente que parecía animar mi temeridad. Tomé una pala, una antigua navaja que tenía como recuerdo de mi abuelo y me dirigí al lugar exacto que mi padre había descrito tantas veces. Cada paso hacia el pozo enterrado aumentaba la mezcla de emoción y miedo que sentía en mi pecho. Comencé a cavar, la tierra suelta cediendo fácilmente bajo la pala, como si el pozo hubiese estado esperando ser descubierto de nuevo. La monotonía del trabajo solo era interrumpida por el susurro del viento y el ocasional crujido de las ramas. Tras horas de esfuerzo, finalmente golpeé algo duro, una tapa de piedra. El contacto resonó en la noche, enviando un escalofrío a mi columna vertebral. Al limpiar la tierra de la superficie, vi que la tapa estaba grabada con antiguos símbolos que no reconocía, pero que me resultaban inquietantemente familiares. Con un esfuerzo titánico y una palanqueta, conseguí remover la pesada piedra, revelando una abertura oscura que exhalaba un aire frío y rancio, como el aliento desde las profundidades del tiempo. Dejé la herramienta a un lado y amarré una cuerda a un árbol cercano para comenzar el descenso. La oscuridad dentro del pozo era absoluta, tragándose la poca luz de la linterna que llevaba conmigo. Cada eco de mis pasos resonaba poderoso, multiplicando la sensación de estar adentrándome en un lugar prohibido y olvidado. Cuando finalmente toqué el fondo, la luz de mi linterna revelaba una gruta vasta y húmeda. Las paredes estaban cubiertas de musgo y líquenes, y un hedor podrido impregnaba el aire, haciéndome arrugar la nariz. Comencé a caminar, con cada paso recordaba la advertencia de mi padre. Los túneles parecían interminables, cada uno más angosto y retorcido que el anterior, como si estuvieran diseñados para que se perdiera cualquier intruso. De repente, un sonido rasposo captó mi atención. Apagué la linterna y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El ruido se hizo más fuerte, acompañado de un olor acre que hizo que mi estómago se revolviera. Encendí la linterna nuevamente, al girar la esquina, me encontré cara a cara con una criatura que solo podría haber surgido de las peores pesadillas. Tenía el cuerpo cubierto de escamas negras que brillaban bajo la luz, ojos rojos y brillantes que parecían atravesar mi alma. Su boca, llena de dientes afilados, se abrió en un grito que resonó por toda la gruta. No lo pensé dos veces y eché a correr, sintiendo su aliento caliente en mi nuca. El miedo que había sentido al escuchar la historia de mi padre ahora era real. Los túneles parecían moverse y cambiar de forma a medida que corría, con la adrenalina bombeada por mis venas, no era capaz de recordar el camino de regreso y cada giro y vuelta llevándome más profundo en la oscuridad. El suelo resbaladizo dificultaba mi avance, y las sombras parecían alargarse para atraparme. Podía oír más criaturas unirse a la caza, sus gruñidos y chillidos llenando el aire, creando una sinfonía estremecedora. En mi desesperación, me encontré en una amplia caverna con estalactitas colgando del techo como los colmillos de una bestia gigantesca. El sonido de mis pasos resonaba, haciendo eco en la vasta oscuridad. No había salida visible, y las criaturas estaban cada vez más cerca. Mi mente trabajaba frenéticamente, buscando una manera de escapar. Recordé los símbolos labrados en la roca. Con manos temblorosas, comencé a trazar un círculo en el suelo usando una piedra afilada. No sabía si funcionaría y menos dibujado de memoria, pero era mi única esperanza. Las criaturas irrumpieron en la caverna justo cuando terminé el círculo. Sus ojos brillaban con un hambre inhumana, y sus cuerpos deformes se movían con una velocidad estremecedora. Casi instintivamente pronuncié unas palabras que recordaba vagamente, una letanía que mi abuelo había murmurado en sus últimos días. La caverna pareció vibrar, por un momento, las criaturas se detuvieron, como si algo invisible las repeliera.
Aproveché la oportunidad para correr hacia un túnel lateral que no había notado antes, esperando que me llevara de vuelta al pozo. Los túneles seguían siendo un laberinto. Mi respiración era un jadeo constante, y el dolor en mis piernas se intensificaba con cada paso. Las criaturas, aunque momentáneamente detenidas, pronto reanudaron la caza, sus chillidos reverberando por los pasillos de la gruta. Corrí sin parar, mis pies resbalando. La oscuridad envolvía cada rincón, y los túneles parecían multiplicarse y cambiar de dirección, como si la gruta tuviera vida propia. Los gruñidos y pasos de las criaturas resonaban detrás de mí, cada vez más cerca. Sentía su aliento caliente en mi nuca, y el miedo me empujaba a seguir adelante. Tropecé y caí, mi linterna rodando por el suelo y apagándose con un chasquido. La oscuridad era absoluta. Podía oír sus garras rascando las paredes, acercándose con una velocidad que parecía sobrenatural. El círculo me había regalado unos instantes, pero claramente no había sido suficiente. Sentí un pánico primario, un miedo que me paralizaba. Recordé las palabras de mi padre, las descripciones de aquellas pesadillas subterráneas, y comprendí que no había exagerado. Guiado por el instinto, comencé a gatear a través de un estrecho pasaje. Sentía el aire moverse a mi alrededor, los sonidos de las criaturas intensificándose a cada segundo. Mi corazón latía desbocado, y cada fibra de mi ser me instaba a seguir avanzando. Las paredes del pasaje se estrechaban, raspando mis hombros y dejándome con la sensación de estar atrapado en una pesadilla sin fin. Finalmente, al otro lado del pasaje, encontré una pequeña caverna iluminada por un brillo extraño y verdoso que emanaba de una piedra en el centro. La caverna parecía ofrecerme un momento, una tregua momentánea en medio del caos. En el centro, había una piedra tallada con símbolos que recordaban a los de la tapa del pozo. Me acerqué con cautela, mis ojos escudriñando cada detalle. Mientras intentaba descifrar los símbolos, un rugido ensordecedor llenó la caverna, reverberando en mis huesos. Las criaturas estaban cerca, sus ojos brillando en la oscuridad como brasas ardientes. Sin pensarlo, toqué la piedra, y una serie de imágenes inundaron mi mente como un sueño lúcido. Mi abuelo luchando contra las criaturas, sellando el pozo con un sacrificio personal, y un secreto oscuro que había permanecido oculto por generaciones. Las imágenes eran vívidas y estremecedoras, mostrando a mi abuelo enfrentándose a situaciones espeluznantes que desafiaban la razón. Un acto de desesperación que ahora comprendía en toda su magnitud. Las criaturas irrumpieron en la caverna, sus ojos llenos de hambre y furia. Me arrinconaron contra la piedra, sus gruñidos llenando el aire con una promesa letal inminente. Cuando todo parecía perdido, recordé la navaja que había tomado del escritorio de mi abuelo antes de bajar. Lo saqué con manos temblorosas, y en un último acto de desesperación, hice un corte en mi mano, bañando los símbolos grabados en la piedra del líquido carmesí. Un estruendo sacudió la gruta, y una luz cegadora llenó el espacio, emanando de los símbolos activados por los fluidos. Las criaturas aullaron y se retorcieron, retrocediendo ante el poder de los símbolos. Sus cuerpos deformes se agitaban en una danza de agonía, sus chillidos resonando como un coro de almas condenadas. Aproveché la confusión para escapar, mi mente concentrada únicamente en la supervivencia. Corrí a través de los túneles, sintiendo como la gruta se desmoronaba a mi alrededor. Las paredes se agrietaban y el suelo temblaba, como si la propia estructura subterránea estuviera derrumbando bajo el peso de los secretos que contenía. Los túneles se convirtieron en un laberinto de escombros y sombras, cada paso una batalla contra el miedo y la desesperación. La linterna, aunque rota, emitía destellos intermitentes que me guiaban en la oscuridad. La caverna detrás de mí resonaba con los últimos ecos de los aullidos de las criaturas, pero sabía que no tenía mucho tiempo. La gruta parecía un ser viviente, retorciéndose y cambiando, tratando de atraparme en sus entrañas para siempre. Mi mente se aferraba a los recuerdos de mi abuelo, a las imágenes de su sacrificio. Comprendí que había un vínculo oscuro entre mi familia y el pozo, un legado estremecedor que no podía ignorar. Mi plasma había activado los símbolos, revelando una verdad que estaba enterrada bajo capas de miedo y olvido. Finalmente, vi una luz tenue al final de un túnel. Con una última ráfaga de energía, corrí hacia ella, con las criaturas cada vez más cerca.
La luz provenía del pozo, un resplandor tenue que me guió hacia la salida. No podía creer que hubiera encontrado el camino de regreso. Al llegar al pozo, miré hacia arriba, viendo la cuerda que colgaba, mi salvación. Pero antes de que pudiera comenzar a ascender, sentí una mano fría y huesuda agarrar mi tobillo. Con un esfuerzo titánico, logré liberarme y comencé a escalar. Miré hacia abajo y vi una figura espectral, sus ojos llenos de desesperación. Era una visión de mi abuelo, su rostro marcado por el sufrimiento y el sacrificio. «No puedes dejar que escapen», susurró con una voz quebrada. «Debes sellar el pozo de nuevo, pero esta vez para siempre». Nunca supe si era una alucinación generada por el estrés, o realmente una aparición fantasmal. Tampoco es que en ese momento importase demasiado. Las criaturas estaban enloquecidas, rasgando y golpeando las paredes del pozo. Sentía sus garras rozando mis piernas mientras subía, cada vez más cerca de la libertad. Mi cuerpo temblaba de agotamiento, pero el pánico me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, alcancé la superficie y me arrastré fuera del pozo. El aire nocturno era fresco y limpio, un contraste marcado con el hedor putrefacto del subsuelo. Me di cuenta de que no tenía tiempo que perder. Sabía que las criaturas podrían encontrar una forma de seguirme si no actuaba rápidamente. Sin perder tiempo, empujé la tapa de piedra, deslizándola de vuelta a su lugar, utilizando todas mis fuerzas para sellarla de nuevo. Al hacerlo, sentí una oleada de energía oscura pasar a través de mí, como si la misma esencia del pozo intentara aferrarse a mi alma. Era una sensación sofocante, como si una sombra helada se deslizara bajo mi piel, buscando anclarme en el abismo. Cerré los ojos y recordé a mi abuelo y a mi padre, sus sacrificios y sus advertencias. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente: debes sellar el pozo de nuevo, pero esta vez para siempre. Con un último esfuerzo, puse la mano que ya tenía cortada sobre los símbolos con la esperanza de sellar el pozo de una vez por todas. Sentí una onda de energía, casi imperceptible, emanar del símbolo. El aire se volvió denso y pesado, y la calma cayó sobre el jardín. La noche, que había estado llena de susurros y crujidos, se volvió totalmente silenciosa. Me desplomé en el suelo, exhausto y lleno de cicatrices. Miré hacia el cielo, agradecido por estar vivo, pero sabiendo que el pozo nunca más sería solo una leyenda para mí. Me había enfrentado a las situaciones estremecedoras de mi linaje y había salido vivo, pero el susurro del pozo siempre estaría conmigo, recordándome los oscuros secretos enterrados en el pasado. Los días siguientes pasaron en una bruma de confusión y cansancio. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi abuelo luchando contra las criaturas, su sacrificio quedó grabado en mi memoria. Comprendí que el pozo era más que un simple agujero en el suelo, era una puerta a algo mucho más oscuro y antiguo, algo que mi familia había intentado mantener sellado durante generaciones. Busqué en los viejos documentos de mi abuelo, tratando de encontrar más pistas sobre el origen del pozo y las criaturas que habitaban en él. Descubrí antiguos manuscritos llenos de símbolos y rituales, todos dedicados a mantener el pozo cerrado. Cada página era un testimonio del miedo y el respeto que mi familia había tenido por ese lugar. Un pasaje en particular me llamó la atención. Hablaba de un pacto hecho con fuerzas oscuras, un acuerdo para mantener a raya a las criaturas a cambio de sacrificio. Mi abuelo había sellado el pozo, sabiendo que algún día el pacto podría ser roto. Me di cuenta de que yo ahora formaba parte de esa lucha, un guardián involuntario de un secreto que nunca debería haber sido desenterrado. Las noches siguientes fueron inquietantes. Aunque había sellado el pozo, los acontecimientos me presenciaban una oscuridad latente que nunca desaparecía por completo. Los sueños se llenaron de sombras y susurros, y a veces me despertaba con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad del jardín. Supongo que ahora custodiar la entrada oculta del pozo es parte de mi cometido. Un cometido del que depende que esos seres sigan sellados. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.